Felicitaciones, registrador, y bienvenido a la W. Doctor Penagos, buenos días. Buenos días, Julio. Muchas gracias. Un saludo para usted, para todo el equipo de trabajo y para toda la audiencia. Doctor Penagos, históricamente la registraduría, no por culpa suya ni más faltaba, ha hecho parte del engranaje político de nuestro sistema electoral. Y por supuesto el Consejo Electoral es un operador político, eso no lo podemos ocultar, usted lo sabe mejor que yo. ¿Hay alguna posibilidad? Y sé que es difícil, pero ¿hay cómo explorar, despolitizar organismos tan técnicos como es la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral? Pues Julio, la Registraduría es una entidad que cuando usted la revisa a detalle es una entidad con un componente técnico muy importante y ese es el componente que vamos a explorar. Y en función de esa pregunta debo decirle que el principal propósito que vamos a llevar a cabo en estos 4 años es que la sociedad confíe en la entidad. La Registraduría tiene que ser la entidad que tenga los más altos niveles de confianza en el país, y en esa tarea nos vamos a ocupar todos. Y sea este el momento para desde aquí decirle a todos los funcionarios de la Registraduría, más de 4.100 los que son de planta y 8 o 10.000 supernumerarios que pueden haber hoy en el país, que tienen que ser funcionarios honestos, trabajadores y técnicos, y que deben actuar con toda la transparencia en la información y que deben actuar entendiendo que prestan un servicio público. Lo que yo creo es que hay que enviar el mensaje en el sentido de que la Registraduría tiene que ser un órgano imparcial, que nos debemos dedicar a cumplir nuestras funciones como organizadores de las elecciones y que debemos también trabajar fuertemente para mejorar en términos de registro civil e identificación. Y eso se logra simplemente enviando el mensaje, teniendo los mejores funcionarios y sabiendo cada uno de ellos que solo tienen un deber y es cumplir la Constitución y la ley. Señor registrador, pues como hemos dicho en estos micrófonos, usted ha generado enorme simpatía entre todos los sectores políticos que consideran que, a diferencia de su antecesor, usted sí genera garantías en el cargo que asume. Pero quiero preguntarle, porque hay quienes señalan que usted fue elegido con apoyo del expresidente Juan Manuel Santos y dicen que usted de cierta forma es una cuota de él. ¿Qué de cierto hay en esto? ¿Tuvo alguna relación, alguna participación el expresidente Santos en su elección? Bueno, a mí me conocen hace años, creo que conozco casi a todos los expresidentes de Colombia, a la gran parte de los dirigentes que hay hoy en el país, y debo decir que ese proceso fue un proceso demasiado técnico. Ustedes pudieron ver el rigor de más de 8 meses en los que inicialmente se llevó a cabo toda la investigación de cada uno de los participantes, revisaron sus hojas de vida, se llevó a cabo un examen que los resultados pues fueron a la luz de cada uno de los colombianos. En fin, yo debo decir que los presidentes de las Cortes llevaron a cabo un proceso muy riguroso, muy juicioso, y fue eso definitivamente el elemento que me permitió hoy ocupar este cargo tan relevante. Así que la participación de uno u otro, créanme que no tuvo incidencia alguna. Ese proceso se llevó a cabo con total transparencia, fue un proceso con mucho rigor, y los presidentes de las Cortes se dieron a la tarea de cuidarse mucho de que ese tipo de circunstancias se presentaran. Así que puedo asegurarles que el procedimiento se llevó a cabo con todo el juicio y que esa decisión simplemente partió de los resultados y lo que evidenciaron, no solamente en la prueba, en la hoja de vida, sino en la entrevista. Señor registrador, antes de que pasemos a otros temas, quiero hacerle una pregunta más sobre el tema político, y es que su antecesor, Alexander Vega, pues era una persona a la que veíamos constantemente en el Congreso de la República, obviamente impulsando la reforma electoral, pero también como un actor político más, además con una eficacia tremenda. ¿Usted qué clase de registrador va a ser? ¿El que está en el Congreso de la República presente o el que se queda en su oficina para alejarse precisamente de los actores políticos?
Bueno, en lo personal creo que hoy la registraduría y el registrador para elaborar su plan estratégico no tiene necesidad de pasar por el Congreso de la República. La última iniciativa fue el Código Electoral, que está en la Corte Constitucional, y tendremos que esperar cuál es la decisión de este alto tribunal. Nos vamos a dedicar a organizar la casa, si se me permite. Vamos a dedicarnos a llevar adelante tareas como mejorar en la participación ciudadana. Yo, digamos, me preocupo un poco que la abstención en Colombia en las pasadas elecciones fue cerca del 40%. Hace 4 años la abstención estuvo en los mismos números. Luego hay que trabajar fuertemente para que haya mejor participación en el país. Tenemos que trabajar para que todos los colombianos estén identificados. He estado revisando algunos datos en Latinoamérica y cerca del 5% de los ciudadanos de Latinoamérica no tienen una identificación, no tienen un registro civil. En Colombia podemos estar en algo así como el 2 o el 3%, y va a ser una tarea identificar que tengan registro civil, cédula, tarjeta de identidad, todos y cada uno de los colombianos, y vamos a trabajar fuertemente por eso. Luego, creo que no es necesario ir al Congreso de la República, no tengo en mente presentar iniciativas en lo particular. Sí creo que el Congreso debería ocuparse, por ejemplo, de incorporar en la Constitución política aquello que se conoce como los manuales de buenas prácticas electorales que han expedido la OEA, la ONU y la Comisión de Venecia, y que tienen que ver, por ejemplo, con tener una norma en la Constitución en la que se diga que en el último año de elecciones no se pueden hacer modificaciones al sistema electoral. Eso da seguridad jurídica, pero creo que es más una decisión de iniciativa del Congreso de la República. Yo, en lo personal, no pretendo, por lo menos por ahora, pasar por el Congreso con ninguna iniciativa. Señor registrador, en el Código Electoral se prevé la implementación de un voto mixto en Colombia, es decir, una mezcla entre voto físico como el que tenemos hoy y voto electrónico. ¿Usted va a avanzar en ese tema o cree que el sistema se debe mantener tal y como está, es decir, con el voto con papeleta? Bueno, lo primero es que el voto electrónico, si ustedes lo revisan, viene en la Constitución y la ley desde el año 91, por ahí en la ley 1475 nuevamente se habló de ese voto electrónico. Luego hay que decir que ya existe norma que permite recabar sobre el tema. Yo en lo personal he pensado que el mejor sistema electoral, dice Nolen, no es el sistema electoral de uno u otro país. En lo particular creo que el mejor sistema electoral es el que transmite confianza a los ciudadanos. El voto electrónico en Colombia, el voto mixto, cualquier otra modalidad de la que se ha venido hablando en los últimos años en el país, tiene que ser una especie de consenso, de acuerdo entre las organizaciones políticas y, si se me permite, entre todos los ciudadanos de Colombia. Entonces, un registrador yo por lo menos no creo que sea prudente tratar de incorporar una modalidad de voto sin un acuerdo general entre todas las organizaciones políticas, insisto. Así que si los colombianos se sienten más cómodos votando de manera manual, vamos a seguir trabajando con el voto manual. Cuando se proponen iniciativas de esta naturaleza, por ejemplo, cuando se habló del voto electrónico hace unos meses y el año pasado en el Congreso de la República, muchas voces de partidos y dirigentes políticos se preocuparon por eso. Yo creo que no es correcto tratar de insistir en una iniciativa en la que no haya un consenso total. Miren ustedes, hay países donde la rigurosidad tecnológica es mucho menor que la colombiana. Pienso, por ejemplo, en Chile, pienso en Argentina, pienso en Uruguay, y sin embargo esos ciudadanos confían en la forma de votación. Así que de alguna manera mejorar las condiciones del sistema electoral colombiano no depende exclusivamente del voto, son muchas otras circunstancias. Por ejemplo, aquellos temas relacionados con fraude, todos esos temas relacionados con fraude no derivan en el voto, inclusive no derivan ni siquiera en el proceso que adelanta la registraduría, la corrupción electoral, el fraude al sufragante, la transhumancia. Entonces, el tema del voto electrónico no resuelve los temas de corrupción electoral en Colombia, e
insisto, si no hay un consenso entre todas las organizaciones políticas, yo en lo particular no pienso promover o insistir en esa modalidad de voto. Las últimas elecciones se vieron perturbadas por hechos de orden público y todavía tenemos un conflicto delicado en el de Santa Marta. ¿Usted tiene velas en ese entierro para resolver el problema que afecta a la ciudad de Santa Marta? Buen día, doctor Casas. Para nada, la registraduría y en general el órgano electoral, digamos, ya cerraron sus competencias respecto de lo ocurrido en Santa Marta. Lo que entiendo, van a llevar como acciones algunos de las personas que están, digamos, involucradas en el tema de Santa Marta. Cuando digo involucradas, es decir, los actores políticos, tienen que llevarlo ya al Consejo de Estado. La parte electoral relacionada con la registraduría y la que tiene que ver con el escrutinio, que es de competencia del Consejo Nacional Electoral, ya está cerrada, así que aquí la única opción que tienen quienes quieran mantenerse, digamos, buscando respuesta a cada una de las solicitudes, tienen que llevarla al Consejo de Estado y desde lo electoral ya está cerrado. Y quiero señalar que, bien lo dice usted, doctor Casas, fue más o menos penoso lo ocurrido en las pasadas elecciones, hechos violentos y de orden público importantes. Bueno, saben ustedes lo que ocurrió en Gamarra, Cesar, donde se dieron hechos trágicos. De hecho, tenemos elecciones prácticamente todos los domingos hasta el próximo 24 de diciembre en varios municipios donde se presentaron estas circunstancias. En Ricaurte, Nariño, en Gachantibá, Boyacá, tenemos elecciones el próximo domingo. El 17 de diciembre habrán elecciones en Pueblo Rico, Antioquia, y el 24 de diciembre en Gamarra, Cesar. Luego verá que todos estos temas y estos hechos tan trágicos pues no solamente son penosos desde el punto de vista democrático, sino que tendremos que llevar a cabo elecciones en varios municipios de Colombia en las próximas semanas. Señor registrador, le cambio nuevamente de tema para que hablemos de uno de los contratos más importantes en el Estado colombiano, y es el contrato de las elecciones, cerca de $1 billón. Y durante décadas el encargado de la logística de las elecciones ha sido una empresa, Thomas Gregg & Sons, que ha estado pues en el ojo del huracán últimamente precisamente por un contrato de elaboración de los pasaportes. Usted sabe, señor registrador, que al presidente de la República no le gustan las licitaciones en las que hay solamente un proponente o que no hay competencia. ¿Qué va a hacer con ese contrato de las elecciones? ¿Se va a mantener en cabeza de Thomas Gregg o qué va a hacer usted en esa materia? Bueno, Lucas, pues lo que vamos a hacer es cumplir la ley. Lo que vamos a hacer es las convocatorias que sean pertinentes. Sabrá usted que ese tipo de contratos, por lo menos de ese tamaño, apenas se volverán a ver en Colombia por allá en las elecciones presidenciales, y vamos a llevar a cabo el proceso contractual de una manera transparente, con participación de los actores que cumplan los requisitos y las condiciones. Habrán empresas, muchas seguramente nacionales e internacionales, que quieran participar, y bueno, lo importante es publicar unos estudios claros y precisos, definir unas reglas de juego contractuales abiertas, y que desde ahí se presenten todos los que se sientan con condiciones para ejercer y para llevar a cabo una tarea tan importante como esta. Lo único que sí debo señalar es lo siguiente: en la contratación estatal hay temas muy penosos, como por ejemplo cuando una obra pública o un puente se cae, y eso pues genera serias dificultades desde el punto de vista contractual para una entidad de esta naturaleza. Me refiero a entidades públicas, ministerio, alcaldías o gobernaciones. Pero en materia democrática, en relación con las elecciones, tienen que estar unos contratistas excelentes, tienen que haber personas con una suficiente experiencia, y eso hay que dejarlo claro. Yo recuerdo cuando fui observador electoral y jefe de misión en República Dominicana, donde se estrenó el voto electrónico, y a eso de las 8:30 de la mañana los
tecnología, los sistemas no sirvieron y se generó un caos muy importante en ese país. Luego, aquí no podemos fallar, aquí no tenemos ninguna posibilidad de suspender unas elecciones por cuenta de que un proceso electoral no se lleva a cabo de la manera más eficiente. Tienen que haber personas, empresas que cumplan las condiciones y vamos a abrir esos procesos cuando sea el momento de manera transparente, con reglas de juego claras para que aquellos, los mejores, puedan participar. Registrador Penagos, muchas gracias por atendernos. Disculpe que nos hayamos extendido sin que usted siquiera haya llegado a su oficina. Muchos éxitos, registrador.